una concurrida intersección de una ciudad nocturna, la noche parece bastante ordinaria. Un momento más, y el semáforo se pone en verde, lo que permite a todos los reunidos cambiar de lado de la carretera, mientras el resto de nosotros miramos inútilmente nuestros teléfonos o discutimos nerviosos sobre nuestras perspectivas profesionales sin ninguna preocupación por el futuro. El mundo está cambiando. Unos seres extraños e infernales se han infiltrado en nuestro mundo. No sabemos cuál es su verdadera apariencia, pero por ahora se ocultan bajo la apariencia de animales. Muchos los comparan con los heraldos del apocalipsis. Su aparición siempre marca la destrucción global y el fin de todos los seres vivos. Los humanos eran demasiado débiles para resistir con dignidad, por lo que cualquier encuentro con tales criaturas terminaba tristemente. Sus poderosos y afilados colmillos despedazaban instantáneamente a un hombre. Escapar no siempre era posible. Estas criaturas eran mucho más rápidas y ágiles que los humanos. La situación se salvó de algún modo gracias al sistema de megafonía que estaba repartido por toda la ciudad. Cuando los mutantes se acercaban, se avisaba a la gente del peligro con antelación y se la instaba a evacuar. En momentos de gran peligro, los militares debían velar por la seguridad de los civiles. Ahora se informaba de la presencia de varios individuos de gran tamaño en la zona 20. Con su arma en alerta, el agente suspiró. Justo delante del coche, a través del parabrisas distinguió a uno de los individuos que arrasaban el centro de la ciudad. El agente era un empleado del MTC, el Centro de Contramedidas Mutantes. La organización se creó después de que los mutantes empezaran a atacar a los ciudadanos de a pie. En el seno del MTC se creó una unidad especial llamada Archonte para hacer frente a la invasión de criaturas peligrosas. Al tratarse de una unidad de élite, nadie podía entrar. Para ingresar con éxito, un candidato debía tener un alto nivel de resistencia física. El entrenamiento satisfactorio de las habilidades de combate, en condiciones lo más parecidas posibles a la vida real, era también un requisito incondicional para los candidatos. Naturalmente, para soportar una prueba tan dura y no rendirse, una persona tenía que tener una fuerza de voluntad increíble, un espíritu indomable y una firme determinación. Normalmente, los mutantes son empujados a las llamadas zonas de contención, donde no pueden hacer mucho daño a la humanidad. Estas zonas están equipadas con torres de observación y controladas por fuerzas especiales del cuartel general. Las fuerzas del cuartel general afirman constantemente que los mutantes son incapaces de superar las defensas del perímetro. Sin embargo, ocurre todo el tiempo que los mutantes se escapan. Los más ágiles aún encuentran la forma de escapar. El agente se preguntó si era cierto que el gobierno y todos los demás habían dedicado sus vidas a destruir a los mutantes. Es posible que en realidad estén intentando domesticar en secreto a estas criaturas para... Pero eso no es lo principal. La cuestión principal es que la ciudad fue repentinamente atacada por hordas de feroces monstruos. Un APC cargado con paracaidistas fuertemente armados consiguió llegar al lugar. Mientras los civiles se apresuraban a salvar la vida, el jefe del escuadrón dio la orden de concentrar la potencia de fuego en un punto, causando el máximo daño al enemigo. El escuadrón hizo saber que la orden había sido escuchada y estaba listo para ser ejecutada. Los altavoces volvieron a informar a la gente de que había una amenaza mayor en la zona 20, por lo que se volvió a pedir a los ciudadanos que abandonaran inmediatamente la zona de peligro. El golpe en la ventanilla del coche fue bastante inesperado. El agente miró por la ventanilla y vio al otro lado a un tipo asustado que pedía ayuda desesperadamente. Todas las súplicas del chico fueron en vano. No le abrieron la puerta. El monstruo que se había acercado sigilosamente por detrás fue capaz de tragarse al asustado hombre. Mientras la boca dentada del monstruo masticaba su presa, el agente se limitó a comentar fríamente que aquel hombre había tenido mala suerte y había venido al lugar equivocado. Dijo que se suponía que los militares debían proporcionar ayuda, así que este tipo debería haber acudido directamente a ellos, no aquí. El trabajo del agente no es salvar a la gente, más bien actúa como guardaespaldas. Después de todo, aquí está la única persona que tiene el deber de proteger. Apuntando el arma hacia el monstruo, el agente apretó el gatillo y un par de balas volaron hacia él, perforando la ventanilla lateral. A pesar del enorme tamaño de la criatura, 3 balas fueron argumento suficiente para que dejara de oponer resistencia. El cuerpo sin aliento del monstruo cayó al suelo con un ruido sordo. Tras dudar unos segundos, el agente miró a su alrededor. Todo estaba en silencio. Parecía ser el único agente de Arconte aquí. Los demás se habían rendido. Tras bajarse del coche, el hombre se apresuró a salir.
Dijo que no quería hacer esperar demasiado a Gen. Pero si seguía así, volvería más tarde de lo que había prometido. Mientras tanto, un helicóptero que sobrevolaba el caos urbano se puso en contacto con el centro de operaciones de la zona E01A. Informó de que las fuerzas desplegadas para reprimir a los mutantes eran insuficientes y solicitó refuerzos. El oficial Spetsnaz pregunta si hay noticias del MTC. Le dicen que el despliegue de fuerzas del MTC en la zona ha finalizado. En este momento, el agente Archon ha tomado el combate. Se pide a un agente SWAT que coopere con un agente. Se pregunta al agente por qué solo hay un agente. En respuesta, se le dijo que el envío de un agente estaba dentro del nivel de amenaza, por lo que el trabajo del soldado consistía en ayudar y cooperar con el agente. Además, no se dispone de ayuda adicional. Aquí es donde el centro da por terminada la conexión. El militar maldice en voz alta, acusando al centro de operaciones de inacción e inutilidad. No puede entender cómo un agente, aunque sea de primera categoría, podrá ayudar en esta situación. El agente ha calmado a otro mutante. Le parece que esta vez aparecen como incontables hordas de insectos. Echando un vistazo al cuerpo mutante, el hombre llega a la conclusión de que estos mutantes tienen un aspecto un poco diferente al de los mutantes normales. De pie ante otro monstruo derrotado, el agente concluye que ya ha destruido a la mayoría de los mutantes, por lo que los militares podrán sobrevivir a los restantes. Los refuerzos estaban en camino, lo que significaba que tenía que volver. Pero seguía teniendo la extraña sensación de que algo iba mal. La figura de un niño aparece en las calles de una ciudad en ruinas. Le cuesta moverse, al parecer el joven está herido. Un agente que vigila desde el tejado de uno de los edificios se fija en un tipo que está abajo. Parece muy extraño, es como si estuviera hipnotizado. En un instante, la mirada del hombre cambia, volviéndose ansiosa. Reconoce a este tipo como la misma gallina. Deambulando con paso oscilante por las ruinas de la ciudad, Gen levanta involuntariamente la vista. Se fijó en el hombre y lo llamó por su nombre. Por desgracia, otro monstruo apareció detrás de Gen. La criatura intentó tragarse al tipo. Un par de segundos habrían bastado. En ese momento, Gong-A se preparó para un salto del que un hombre corriente habría sido incapaz. Una vez en el aire, Gong-A apuntó al monstruo y disparó varias balas con precisión al objetivo. El monstruo fue cogido por sorpresa. Las balas dieron en el blanco. Gong-A aterrizó en el techo del coche, arrugándolo. De un tirón, el agente está junto a Gen. Agarra al tipo y está a punto de esquivar el golpe de otro monstruo. Apuntando con su arma directamente al monstruo, Gong-A dispara varias balas al que protege a Gen. El monstruo cae sin fuerzas, así que ahora ya no es una amenaza para Gong-A y Gen. La aparición de Gen en la conmoción es saludada por Hona. El hombre le pregunta qué hace aquí, porque a Gen le dijeron que se quedara en casa. Como la mente del tipo estaba nublada por el estrés y el miedo, no escuchó inmediatamente la pregunta de la gente. Entonces empiezan a ocurrir cosas extrañas. A Gen le empiezan a crecer los colmillos, que sobresalen de la hilera general de dientes. Gong-A se sorprende al darse cuenta de que todo está sucediendo demasiado pronto. El tipo llega al cuello del agente. Al instante siguiente muerde el cuello del hombre. Hyun continúa bebiendo la sangre de Gong-A. El hombre intenta apartar al chico, diciéndole que ya ha bebido suficiente, pero Hyun pide más. No tiene bastante. Gong-A da un grito ahogado, pero accede a su petición. Juntos regresan a casa, donde Hyun continúa su comida con calma y seguridad. El agente pregunta al tipo por qué ha roto su promesa y ha abandonado la casa. El tipo sigue bebiendo la sangre con avidez. Gong-A empuja al tipo lejos de él y le mira a los ojos y repite la pregunta, dando a entender que Hyun está siendo muy descarado para ser alguien que cometió un error. La mente del tipo está realmente en una niebla. No puede concentrarse en absoluto en lo que Gong-A está diciendo. Esto enfada al hombre, frunce el ceño, y dice que si el tipo decide comportarse así, debería estar preparado para las consecuencias. Gong-A le pide a Gen que le abrace más fuerte. Coge al tipo en brazos y se deja morder de nuevo. Caminando un poco más dentro de la habitación, el hombre dice que llenó las botellas con sangre antes de irse, y llegan a la conclusión de que no tiene sentido salir hoy. Sin embargo, Gallina no escuchó. El chico sigue guardando silencio. Gong-A dice que el joven no podrá irse por las ramas evitando contestar. Finalmente, el agente se lo quita del cuello y le da un ultimátum. Hyun no recibirá otra gota de sangre hasta que responda a las preguntas que le ha hecho. Hyun intenta echarse la mano al cuello, diciendo que Guna le dio permiso para morderse a sí mismo.
Al parecer, la conciencia del tipo volvió poco a poco a la normalidad, porque respondió coherentemente a las palabras anteriores de la gente. Entonces el hombre continuó pidiéndole que lo contara todo. Gen dice que no salió a propósito, recordándole al hombre su extraña premonición que había tenido últimamente. El tipo dijo que se quedó en casa, sin intención de salir. Vio la televisión en casa y sació su sed con restos de sangre. Pero entonces, en las noticias, Hyun vio a Gunnar. Dijo que, después de lo que había visto, estaba muy disgustado y sentía mucha hambre. Entonces salió corriendo a la calle, encontró a Jona, vio su cara y no recordó nada más. Lo único que recuerda es la intensa sed. Gonga mira las piernas del tipo. Están ensangrentadas. El hombre se ofrece a curar las heridas del tipo, pero Hyeon dice que la gente debe de habérselo imaginado en la oscuridad y que no le pasa nada en las piernas. Guna le pide a Hyeon que no juegue y que trate las heridas tranquilamente. Gallina dice que no pasa nada, que solo se ha ensuciado los pies con la sangre de otro. Entonces Guna le cree y dice que lo dejará como está. Se quita la camisa porque está rota y la tira al suelo. Hyuna se siente culpable, así que promete comprarle una nueva a la gente con el dinero de su trabajo a tiempo parcial. Gonga pregunta por qué Hyung siempre tiene que hacer algo por lo que luego se disculpará. El tipo responde murmurando algo inaudible. Gonga deja que se muerda una vez más. Gen duda, temiendo que el hombre vuelva a cortarle tan bruscamente como la última vez. Mientras Hyeon bebe con avidez la sangre de Gonga, el hombre dice que esto ocurre siempre, y que no hay que dejar solo a Hyeon, porque en cuanto baja la guardia, hace algo completamente imprudente. Le recuerda al joven que está haciendo todo lo que puede por él, pero a Hyuna no le importa, como sugiere Gonga. El chico se termina la sangre y dice sentirse mucho mejor. Gonga mira a Hyun interrogante, preguntándole por qué sigue rompiendo sus promesas. En empieza a lloriquear, diciendo que todo es involuntario y que le gustaría saber por qué se rompen todas sus promesas. También quiere saber por qué su cuerpo se ha vuelto así, aunque todo el mundo merece la felicidad, pero Gen estuvo lejos de ella desde que nació. Lo dejaron en un orfanato después del parto, y en este frío lugar el niño pasó muchos años. En ese momento, cuando casi se había resignado a su miserable destino, una familia lo encontró y lo adoptó. En ese momento, una luz brillante brilló sobre él. Creyó que podía empezar una vida nueva y normal, pero un terrible suceso echó por tierra todos esos planes. La vida que Gen había anhelado conocer terminó tan rápido como había empezado. Ocurrió en el momento en que el chico menos se lo esperaba. Él y su nueva familia iban a pasar el fin de semana juntos en la naturaleza. Un gran grupo, con hamburguesas e historias divertidas. Pero entonces Gen sintió algo por primera vez. Un olor extraño pero dolorosamente familiar que le llamaba y le atraía. Cuando cayó bajo su influencia, siguió la llamada sin demora, a pesar de que la lejana voz de su mente le decía que lo que estaba haciendo era anormal. Tras conseguir el cadáver de un ciervo salvaje, el muchacho empezó a comer con avidez. Durante la comida se dio cuenta de que no debería haber ignorado tales impulsos en el pasado y que era mejor ceder a ellos lo antes posible. En nota que ahora se siente mucho más ligero y tranquilo, sin dolor. Y eso es todo lo que necesitaba, sentirse tranquilo, aunque solo fuera un rato. Pero resulta que la carne no era de ciervo en absoluto, sino que pertenecía al monstruo que había matado. El chico nota que aún recuerda las sensaciones al comer la carne del monstruo. En la oscuridad de los prados, sus sensaciones físicas se agudizaron al extremo. Entonces, de repente, Gen oyó pasos detrás de él, y un momento después, la luz de la linterna cayó sobre su espalda. La voz de su hermano le llamó, y Gen se sobresaltó. El chico, sacado de la oscuridad por la luz de una antorcha, cubierto de sangre, no quería que nadie cercano le viera así. Pensaba que sus padres y su hermano dormían profundamente. En se preguntó qué aspecto tendría en ese momento, y llegó a la conclusión de que parecía un monstruo. Todo iba tan bien. Se había estado conteniendo durante tantos años. Habían sido una familia perfecta juntos, y ahora lo había estropeado. El tipo le pide a su hermano que no mire. Al principio, la voz de Gen suena bastante normal, pero luego, después de que su hermano haya seguido mirándole la cara sucia, los ojos de Gen se inyectan en sangre y ordena bruscamente a Togon que se vaya. En ese momento, Gen pensaba que el tiempo volvería sobre sí mismo para poder arreglar las cosas.
o que todos estos acontecimientos eran solo una pesadilla. Nada más. Pero no fue eso lo que pasó. No era una pesadilla, y el tiempo no había retrocedido, era real, y Gen lo había arruinado todo por su propia mano. Desde entonces, su cuerpo está sediento de sangre. Hasta el día de hoy, todavía recuerda ese acto. Gonga se curó la mordedura del cuello con una tirita. Hyuna quiso decir algo, pero luego se quedó en silencio, mirando fijamente al mismo sitio. El hombre se acercó a Gen, le tocó la mejilla y le preguntó qué le pasaba y por qué estaba callado de repente. No obtuvo respuesta, y entonces Gonga le recordó que aún tenía sangre en la mejilla y que debía lavársela. Guna le pide que deje de morderse los labios, porque le dejará una cicatriz. Luego mira los colmillos de Hyung y observa que ya se han retraído. El chico dice que es asqueroso. Aparecen cada vez que necesita beber sangre, a lo que el hombre dice que por el contrario, es bastante agradable. El hombre limpia los pies sucios de Hyun y le recuerda que no es la primera vez que le pide que se quede en casa después del trabajo, pero el tipo nunca escucha. Dice que las reglas son muy sencillas. Lo único que tiene que hacer Hyun es quedarse en casa y beber la sangre que le dé Gonga. No tiene nada de complicado. Entonces, el hombre piensa un momento. Dice que Hyun no tiene nada de qué preocuparse y que es prácticamente invulnerable, así que nada malo puede pasarle. Eso es porque Gonga nunca dejaría que le pasara nada malo. Es de noche, y Gonga y Hyun ya están en la cama y profundamente dormidos. Pero él no puede dormir, pensando que si fuera normal, Gonga no se habría unido a las fuerzas especiales para protegerle. El chico mira entonces a Togon. Se siente culpable de que Togon trabaje días y noches, agravando su insomnio al insistir en dormir juntos. El hombre lo justifica todo, diciendo que tiene que vigilar a Gallina todo el tiempo, porque está muy preocupado. Cada vez que mira a Togon, se remonta involuntariamente a su infancia y constata que nunca soñó con ser una carga para aquel ingenuo niño del pasado. Gen se vuelve hacia Togon. Le pide que le escuche por una vez y le dice que se preocupa por Togon tanto como Togon se preocupa por él. El chico sigue mirando tranquilamente a Togon y le pregunta si está dormido. Gen toca el cuello de Togon, pero este le agarra inmediatamente la mano con la suya. Togon hace rodar a Gen sobre la cama, acunándolo, y le dice a su hermano que deje de juguetear con los azotes, y le dice que vuelva a dormirse. Gen sigue mirándole a los ojos mientras Togon le dice que inquietarse le ha despertado. Además, Togon le pide a Gen que no le toque. Después de mirar al tipo durante unos segundos, Togon supone que la sangre que bebió antes no fue suficiente. Le pregunta a Gen si ese es el caso, y si esa es la razón por la que el tipo lo tocó. El tipo dice que no, pero parece agitado, cosa que Togon nota. Entonces el hombre se inclina y le susurra a su hermano que debería haberlo denunciado antes. Se tumba junto al tipo y extiende su brazo derecho, ofreciéndole a Gen un refresco. Togon le informa de que eso es probablemente lo que el tipo quería, así que debería comer. Togon, por su parte, dice que mientras Gallina come, él intentará dormir. El telediario de la mañana siguiente se centró en el ataque mutante de ayer, pero se culpó de la destrucción al hecho de que las fuerzas especiales de la CPM se habían retrasado y habían llegado tarde. En cuanto al gobierno, también se dijo que su actuación había sido correcta y que había movilizado tropas y las había enviado a la zona especificada. En general, se culpó al arconte de la muerte de 100 civiles. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo salieron los monstruos de las zonas protegidas. Una camarera se acercó a un chico que estaba viendo un informativo en su teléfono y le pidió que bajara el sonido de su dispositivo. Lo que había escuchado esta mañana tuvo un efecto deprimente en el chico. Su mente había estado dando vueltas con pensamientos ansiosos desde la mañana. Y lo peor era que el arconte había sido declarado culpable, lo que significaba que Togon tendría un día difícil. Una mujer se acercó a Gen detrás del mostrador para hacerle un pedido. Se lo repitió varias veces, pero el tipo no reaccionaba. Fue necesario que le ayudara un compañero, que le animó señalando a la clienta y le pidió que le tomara nota del pedido. El tipo señaló que consiguió el trabajo con mucho esfuerzo, así que tiene que trabajar duro para que no le echen. La chica se da cuenta de que Gen parece muy preocupado, así que le pregunta qué le pasa, suponiendo que el chico está preocupado porque aún no se ha instalado. Pero no. Gen responde que solo está pensando, lo que lleva a la chica a pensar que el chico solo está preocupado por su hermano.
Sus palabras sorprendieron al chico. No esperaba que la chica fuera capaz de memorizar la profesión de su hermano en el poco tiempo que llevaban viéndose. La chica dice que la aparición de Togon fue realmente inolvidable. Apareció y le preguntó de todo. ¿Cuándo empieza Gen a trabajar? ¿A qué hora acaba? Y cosas por el estilo. Pero también es recordado por la chica porque Togon es conocido principalmente por su trabajo y todos los que han oído hablar de los mutantes aparentemente conocen a Togon. Además, destaca entre los demás. Cuando el chico le pregunta a qué se refiere, la chica le dice que Togon siempre está en medio de escándalos. Guy intenta explicar que Togon puede ser impulsivo, pero como trabaja solo, hay menos víctimas. Además, su ostensible rudeza y frialdad encubren su amabilidad y cariño, y fue contratado justamente. Gen incluso menciona que Togon era tan guay que, durante su época en la universidad, varias organizaciones intentaron reclutarlo. Gen dice que Togon cuida de él siempre, incluso cuando no es necesario, y le pide que deje el café cada vez, ya que no necesitan dinero. La chica dice que lo entiende, y Gen tiene razón al preocuparse por su hermano. Después de todo, Togon está constantemente en peligro en el trabajo, y como el trabajo da mucho dinero, hace falta algo más que valor. Mientras tanto, se ha producido una emergencia en una de las zonas protegidas. Un grupo de soldados armados intenta contener la embestida, reprimiendo al enemigo con fuego. El comandante pide a los demás que aguanten, ya que la ayuda está en camino. Justo en ese momento, un disparo sonó detrás del escuadrón, dañando gravemente al mutante. Este disparo fue efectuado por un arma especial utilizada por los agentes de Archon. Caminando entre las filas de soldados, Togon preguntó si habían pedido refuerzos y, al no recibir respuesta, pidió a los demás que se apartaran y se mantuvieran fuera de su camino, y luego sacó el cerrojo de su pistola. Al cabo de un rato, todo se calmó, y los soldados volvieron lentamente a sus posiciones. Cuando volvieron, vieron los cadáveres de los monstruos por todas partes, y a Togon de pie junto a ellos, el agente repitiendo que no tenía sentido comprobar si los mutantes estaban muertos, ya que todo era ya visible. Algunos de los soldados se preguntaron si Togon era siquiera humano, ya que el hombre parecía disfrutar tratando con mutantes. Uno de los soldados que estaba detrás de Togon preguntó a su comandante si conocía a la gente. Uno de los soldados que estaba detrás de Togon preguntó a su comandante si conocía a la gente. El soldado dice que hay rumores de que Togon es el favorito de sus superiores, y que es para él para quien hicieron el puesto. El comandante llamó la atención de sus subordinados sobre el arma que Togon estaba utilizando. Pensó que a su escuadrón le habían dado balas nuevas para luchar contra los mutantes, pero al ver la furiosa potencia del arma, el comandante se dio cuenta de que a Togon le habían dado munición de última generación. En cualquier caso, concluyó que no era asunto suyo y sugirió al soldado que continuara el barrido. Al examinar a los mutantes, Togon observó que estos individuos eran claramente más pequeños que los de ayer, pero presentaban nuevas mutaciones. El agente concluyó que sus únicas similitudes eran sus cuerpos anormales y sus tentáculos. Entretanto, se oyó un chirrido en el interior de uno de los especímenes. Unos instantes después, algo pequeño, parecido a un cachorro, brotó del cuerpo del mutante muerto. Togon agarró la mancha con la palma de la mano, se abalanzó sobre ella y empezó a escrutarla. Al parecer, algo iba claramente mal, y de hecho, mirando al limo, Togon se dio cuenta por fin de la diferencia entre estos individuos y los anteriores. Gen se despide de su colega y sale de la tienda. Para su sorpresa, se encuentra inmediatamente con Togon en la calle. El hermano pregunta a Gen si ha terminado de trabajar por hoy, y el tipo responde que su turno ha terminado por hoy. Entonces se suben al coche y se dirigen a casa. Gen se da cuenta de que su hermano se ha comprado un coche nuevo porque antes tenía la puerta rota. Togon dice que es más cómodo. El auricular de Togon le informa de que se solicitan patrullas regulares en la ciudad, debido a la aparición de mutantes. Gen se da cuenta de que su hermano debe de estar muy ocupado últimamente. Su hermano dice que las cosas no han hecho más que empeorar desde que los mutantes entraron en la ciudad. Después de reflexionar, Gen le pregunta a Togon si piensa seguir trabajando en el CPM. Dice que nada ha cambiado desde su conversación anterior. Togon seguirá trabajando en el CPM como antes. Entonces el tipo dice que le cuesta entenderlo. Togon tenía muchas opciones mucho más lucrativas que CPM, y no le queda claro por qué su hermano querría solicitar un trabajo aquí. Togon dice que no importa, porque le ha dejado claro a su hermano que eso es lo que quiere hacer, así que no importa en qué sea bueno,
aparte de exterminar mutantes. Ante eso, Togon da por terminado el tema, diciendo que no se retractará de esa decisión. Gen recuerda que siempre fue así. Un día, cuando el pequeño Togon recibió su primer certificado, corrió inmediatamente a enseñárselo a Gen. El hermano mayor se preguntó por qué no se lo enseñaba primero a sus padres, pero Togon no se dio cuenta de lo que hacía mal. Gen se dio cuenta de que había estado congelado toda su vida, pero había alguien que podía despertar sus emociones. Era Togon. El chico acarició la cabeza de su hermano y le elogió por sus éxitos académicos, añadiendo que nunca dejaba de asombrarse por él. Ahora, Gen estaba sentado en el coche con la mirada abatida, porque quería que su hermano también lo admirara. Pero ahora Togon estaba actuando como un hermano mayor, diciendo que tenía que proteger a Gen a toda costa. Además, su trabajo no tiene nada de malo, solo destruye monstruos. Gen pregunta cómo va el trabajo de Togon, a lo que su hermano responde que bien. Entonces se acerca bruscamente olfateando. Gen se queda perplejo y pregunta qué pasa, a lo que obtiene como respuesta que Togon está olfateando para ver si su hermano tiene malestar estomacal o no. Después de todo, solo bebe sangre de Togon, por lo que si la consume de otras fuentes, tendrá problemas digestivos. Al llegar a casa, Togon se da cuenta de que probablemente Gen se ha bebido los tochos, así que ya es hora de que coma algo. Pero el tipo dice que tendrá paciencia y que será mejor que Togon se cuide, ya que sus heridas no están completamente curadas. El hermano dice que las marcas de los mordiscos hace tiempo que desaparecieron. Le pregunta si tiene hambre. El chico se quedó un rato parado, sin atreverse a pronunciar palabra. Después de todo, las palabras de Togon eran ciertas. Gen tenía mucha hambre. Su hermano simplemente le tendió la mano, y entonces Gen, sin demora, bebió un trago de la sangre de Togon. Mientras el chico bebía sangre, Togon empezó poco a poco a acariciar a su hermano por debajo de la cintura, sujetando el sensible órgano. Acabado todo, Gen se limpia la sangre de la cara con un trapo. Togon pregunta qué se siente cuando un hombre bebe sangre. Gen dice que es como estar embrujado, pero se pregunta por qué Togon preguntaría eso. Entonces Togon pregunta si Gen ha bebido alguna vez la sangre de otro hombre. Gen responde que fue hace mucho tiempo, un par de veces como mucho. Gen llega a la conclusión de que la sangre de Togon es la más compatible con la suya, porque cuando bebía sangre de otras personas no conseguía el mismo efecto. Togon preguntó entonces si había alguna diferencia entre cuando Gen bebía de la botella o inmediatamente después de dar un bocado. El niño se sorprendió ante una pregunta tan repentina y extraña de su hermano. Gen dice que beber de una botella es mucho más higiénico, pero admite que el sabor es completamente distinto, aunque afirma que beber de la botella es más cómodo. La camisa de Togon se mantiene intacta y no hay que limpiar la casa. De hecho, Togon dice que no le importaría que dejaran de morder y que Gen solo bebiera del biberón. De hecho, Gen piensa que Togon ya ha hecho más que suficiente. Después de todo, años atrás, cuando el pequeño Togon había encontrado a Gen con el cuerpo del monstruo, había sido el único que se había acercado a su hermano para preguntarle si estaba bien, a pesar de la terrible situación. Y Togon fue el único al que Gen trató por todos los medios de ocultar su secreto. Togon no huyó entonces, ni maldijo ni llamó a sus padres. Se acercó tranquilamente a su hermano y le aconsejó que se limpiara la cara lo antes posible, se arreglara y volviera a su lugar de alojamiento. Gallina se quedó atónita ante este comportamiento. No había esperado una reacción así por parte de su hermano. Togon agarró a su hermano de la mano y lo arrastró, diciéndole que si tenía hambre no era para tanto, porque aún les quedaba mucha comida. Togon le dice a Gen que él es él, y Togon aceptará a su hermano por quien quiera que sea. Gen no está seguro de si Togon recuerda toda la situación o si está soñando, pero sea como sea, esa noche Gen se ganó la aceptación de su hermano sin merecerla. Y por eso ya no quiere ser la carga de Togon. Siguiendo hablando de las botellas, Togon dice que, aunque parecen más cómodas para Gen, le cuesta mucho llenarlas. Togon dice que si a Gen le preocupa lo que ocurre durante el proceso de mordisco cuando toca las partes sensibles de Gen, no hay por qué preocuparse. Al fin y al cabo, aún no ha hecho daño a nadie. Tras la conversación, Ann se retira a la ducha. Dice que no puede creer el tema del que acaban de hablar. Le pesa tanto la vergüenza que está a punto de caerse al suelo. Mientras tanto, el chico observa que Togon parece tener mucha experiencia con chicas,
pero el propio Gen nunca se ha interesado por esas cosas. Togon podría haber vivido su vida como hubiera querido, señala Gen, si no hubiera estado constantemente cuidando de su hermano. Entonces Togon podría haber salido con alguien y llevar una vida completamente normal. Gen supone que Togon le odia mucho por todo esto. Está restringido, arriesgándose día tras día mientras los demás se divierten. Gen se siente cada vez más como una carga inútil. El chico recuerda que si no hubiera sido por un incidente, ahora no tendrían esta relación. Un día, Gen sintió un dolor intenso, le ardía el cuerpo. No podía hacer nada por sí mismo. Por mucho que lo intentara, tocar la parte sensible de su cuerpo no funcionaba. En ese momento, Gen oyó que su hermano llamaba a la puerta. Togon ofreció ayuda a su hermano y le dijo que si a Gen no le gustaba, no volvería a acercarse a él. Al final, el dolor y la fiebre eran tan intensos que Gen no pudo resistir. Abrió la puerta a su hermano y le suplicó ayuda. Desde ese momento, Togon siempre ha ayudado a su hermano con su problema, y a menudo él mismo le ofrecía su ayuda. Pero aún así, toda la situación parecía demasiado extraña. De repente, la puerta se abrió y Togon entró en la ducha. Gen preguntó qué ocurría esta vez, a lo que Togon le contestó que solo había venido a ducharse. Gen se sonroja y dice que Togon puede esperar hasta que la ducha esté libre. Entonces el hermano le pregunta a Gen si quiere quedarse solo en la ducha. Gen dice que Togon puede quedarse, pero todo le parece extraño. El chico dice que prefiere darse un baño en vez de una ducha, y se mete en la bañera. Gen planea esperar a que Togon termine de ducharse antes de ducharse y acostarse. Gen se pregunta si Togon está realmente de acuerdo con lo que está pasando entre ellos, y el método de la botella es realmente incómodo. Togon se mete de repente en la bañera y agarra la mano de su hermano, pidiéndole que se siente frente a él. Un asustado Hayeon pregunta a su hermano si puede verle bañándose en ese momento. Aún así, Togon se mete en la bañera, diciendo que él también quiere tomarla y que también quiere ayudar a Gen. El tipo pregunta si Togon se encuentra bien ahora y si su hermano se siente acalambrado. Togon responde que no pasa nada, ya que son hermanos. Togon empieza a hablar del trabajo de Gen. Dice que aunque le dio el visto bueno para hacerlo, sigue sin gustarle el trabajo a tiempo parcial de Gen. Togon dice que está preocupado por su hermano, sobre todo teniendo en cuenta su estado físico últimamente, recordándole que Gen casi se desmaya hace poco. Su hermano intenta decirle que Togon está imaginando cosas, pero Togon no cree a Gen. Luego le dice a su hermano que ya está bien beber sangre, porque no hay mejor lugar para ello que el cuarto de baño. Gen se lanza al cuello de su hermano y lo muerde con avidez, observando que esta vez sabe muy bien. Lo único que Gen quiere es más sangre, y preferiblemente más. Togon sonríe y observa que después de que Gen le muerda, ha perdido toda la vergüenza, y ya no le importa toda la situación. Después del baño, los hermanos empiezan a prepararse para ir a la cama. Gen le pregunta a Togon cuándo se irá a la cama, a lo que oye que su hermano vendrá más tarde, por lo que Gen no puede esperarle. El tipo dice que está seguro de que la gente del CKC se pondrá en contacto mañana, y le pide a Togon que venga porque tiene problemas para dormirse solo. Cuando llega al dormitorio de su hermano, Togon se inclina sobre Gen, permitiendo que su hermano se duerma por fin. Pero la extraña sangre del desagüe que notó en el baño le molesta, y Togon dice tener un mal presentimiento. Era lo mismo que cuando Gen había aparecido descalza en la ciudad. Todo dentro de Togon parecía estar afilado hasta el punto de ruptura. De repente, el auricular de Togon se enciende, enviando un mensaje a través de él. El agente lo coge inmediatamente de la mesilla de noche. Inclinándose sobre Gen, el hermano se da cuenta de que el niño ya está dormido. Se levanta en silencio y sale de la habitación. Era una llamada del laboratorio. El experto estaba muy sorprendido por la llamada nocturna de Togon, en la que pedía analizar el ADN, una muestra que Togon había tomado entonces del desagüe. Le dicen por el auricular que el ADN pertenece sin duda a un mutante, para sorpresa de Togon. Este pregunta si el ADN pertenece a un ser humano o a un animal. Entonces el experto decide mostrar a Togon unas imágenes de vídeo. Togon ha visto imágenes de animales supuestamente asesinados por mutantes, y al parecer su sangre contiene parte del ADN alterado, y este incidente puede estar relacionado con la aparición de sangre en el desagüe de Togon. Esto se debe a que los cadáveres estaban amontonados en las alcantarillas. A continuación, Togon ve un vídeo de los últimos ataques mutantes. La voz en el auricular dice que, como Togon lleva trabajando en el CMC el tiempo suficiente,
Debería conocer los casos de mutaciones secundarias. La voz en el auricular le dice a Togon que ya han aprendido a clasificar a los neomutantes y que ahora están trabajando en contramedidas contra ellos. A Togon le aseguran que el caso pasará a buenas manos mañana, pero le dan un mensaje importante. Tiene que acudir urgentemente a la sede. Le ha convocado el Consejo de Ancianos. Por la mañana, Togon ha estado susurrando al oído de Gen, medio dormido, que debería volver a casa justo después del trabajo, porque Togon tiene que ir hoy al cuartel general y no podrá llevar a su hermano. Gen murmura afirmativamente, dando a entender que ha oído las instrucciones de su hermano. Hyun piensa que, debido al viaje a la central, su hermano volverá mucho más tarde. Hyun se siente fatal todo el día. Apenas puede mantenerse en pie y tiene náuseas. Esto es extraño, ya que bebió la sangre que Togon dejó antes de salir de la casa. Mientras tanto, los cuervos volaban en círculos sobre la ciudad, pero había algo diferente en ellos. Volaban de un lado a otro, no en busca de comida, sino como si estuvieran observando algo dentro de un área determinada. El chico se dio cuenta, pero no dejó que se le notara, continuando su camino. Mientras tanto, los cuervos rodeaban la zona, volando cada vez más bajo a medida que se acercaban más y más a Gen. Y en el cielo, por un momento, fue como si el muchacho viera incontables ojos que le observaban. Sin saber si se trataba de una visión o solo de un sueño, miró hacia abajo y se dio cuenta de que los cuervos le seguían. Togon se dirigía al lugar de reunión, dentro de la sede. Se preguntaba por qué el Consejo de Ancianos había tenido que convocarle con tanta urgencia. En cuanto el agente Lee entró en la sala, fue recibido por los presentes. Los ancianos empezaron entonces a reprochar al joven su retraso, diciendo que al menos podía haber fingido tener prisa. También se quejaron de que los agentes maleducados proyectaban una mala sombra sobre toda su organización. Uno de los ancianos le preguntó cómo podía confiar en un hombre tan insolente como Togon. Como para demostrar su punto de vista, el chico no puso excusas y sugirió a los ancianos que fueran directamente al grano, lo que naturalmente provocó una reacción negativa por su parte. Algunos de los ancianos apoyaron la idea de Togon de ir directamente al grano y dijeron que la aparición de los neomutantes había provocado algunos cambios de comportamiento en los individuos existentes. Togon dijo que sabía que esto ya se estaba investigando. El anciano le dice a Togon que tiene que recoger los cuerpos de los mutantes nuevos y normales y entregárselos al CPM. También tiene que informar de cualquier cambio de comportamiento y a cambio se le da amplia libertad y todo el tiempo que necesite. Togon se da cuenta de que no tiene elección. Al salir de la sala, Togon pensó que sería una buena idea dar de comer a esos viejos inútiles a los mutantes, pero antes de irse le informaron de que ahora era necesario ir a casa de Elder J. Lee no está muy contento, ya que tiene muy poco tiempo libre, y piensa que J podría haber asistido tranquilamente a la reunión. Pero no le queda más remedio, así que se dirige al escáner y confirma su identidad, consiguiendo el acceso. La puerta crujió al abrirse, y J entró en el despacho. Dijo que estaba esperando a Togon y que tenía una conversación confidencial con él. Mientras está en el coche, Togon recibe un mensaje para investigar cerca del área E05B, ya que se sospecha que allí se ha producido una invasión mutante. Lee acepta la petición y se dirige al lugar. Jay sabe mucho de Lee, y fue él quien lo trajo a la agencia. Ahora, el anciano Jay dice que admira la preparación de Lee. Togon pide prescindir de las galanterías y pregunta si Jay quiere un informe sobre Gen. Jay dice que eso sería útil ya que Togon ha estado ignorando sus llamadas últimamente, a lo que Togon dice que ha estado ocupado. Jay pregunta si ha habido algún cambio en Gen. Togon responde que no ha notado nada más que un aumento de la sed. Jay pregunta si eso es todo, sospechando que Togon podría estar ocultando algo. Jay no contesta. En su lugar le pregunta a Togon sobre el reciente incidente en su casa y le dice que se enteró. Togon se puso pálido. Sabía que Jay era mucho más peligroso que esos viejos, porque sus informantes le informaban constantemente de todos los cambios en las vidas de Togon y Gen. Togon lleva 3 años trabajando con el Arconte. Había estado haciendo averiguaciones sobre la CPM y decía que era una agencia federal, pero por alguna extraña razón el gobierno rara vez interfería en sus asuntos. Eso es lo que dicen, solo para desviar la atención. De hecho, Togon cree que todos los ancianos no están subordinados al gobierno, sino a quien está por encima de ellos y controla realmente todos los acontecimientos. Jay es el hombre, y son sus palabras las que obedecen los ancianos,
como fanáticos religiosos que siguen a su pastor. Por lo que Togon ha aprendido, el piso Shab es todo de Jay. Dijo que mantendría a Gen a salvo, pero Togon se mostró muy cauto porque sospechaba que algo le pasaba a Jamie y no quería contar el secreto de su hermano. Además, Jay había estado acumulando trapos sucios sobre Gen por alguna razón, y parecía extraño. A Togon no le gusta esto, pero se da cuenta de que ahora no puede hacer nada. No obstante, planea deshacerse de Jay en el futuro cuando surja la oportunidad, pero por ahora permanecerá cerca de él. Al fin y al cabo, Gen es solo suyo, y no se lo cederá a nadie, cueste lo que cueste. De repente aparece un obstáculo en la carretera, y Togon se ve obligado a dar un volantazo para esquivarlo. Era algún tipo de animal, probablemente un cuervo mutado. Aunque el tipo intentó esquivarlo, no tuvo tiempo de completar la maniobra y aplastó al curioso pájaro. En llega por fin al trabajo, pero sigue llegando tarde. Su colega, que se ha fijado en una bandada de cuervos que revolotea fuera y ha visto la tardanza de Gen, piensa que es muy mala señal. El chico le dice que no se preocupe y que no volverá a llegar tarde. De repente, se oye un grito fuera. La chica y los visitantes parecen asustados. No entienden qué está pasando. El chico le dice que no se preocupe y que él mismo irá a comprobarlo. Pero el tipo ni siquiera tiene tiempo de salir. Uno de los monstruos irrumpe de repente en la cafetería, destrozando la pared con sus poderosos cuernos. Todos los presentes se quedan helados de miedo. Momentos después, temiendo por sus vidas, la gente empezó a correr por la sala del café presa del pánico, lo que no les benefició. Al ver la multitud de gente presa del pánico, el monstruo soltó inmediatamente sus tentáculos, atravesando a sus víctimas. El tipo que está detrás del mostrador observa cómo el monstruo comete atrocidades dentro de la cafetería. Apenas es capaz de hacer nada para ayudar a la gente. Mirando fijamente a los ojos del mutante, el tipo se estremece, la mirada le incomoda. Gen se esconde detrás de una estantería, impidiendo que el monstruo le vea, pero sigue pensando que, aún así, el monstruo puede verle claramente. También hay algo extraño. A pesar del olor a sangre, Gen nota que esta vez, su sentido de la vista no está nublado, lo que le parece extraño. De repente, Gen encuentra a un niño sentado a su lado. El niño llora y dice que tiene miedo, pidiéndole que le ayude. Gen le pide que se calle y le dice que tienen una oportunidad y que los mutantes no pueden verlos porque son ciegos. Pero los mutantes tienen un oído muy agudo, así que si se callan y caminan en silencio hacia la entrada trasera, estarán bien. Sin embargo, como si alguien tuviera malas intenciones, un paquete de granos de café cae de la estantería con estrépito, y este sonido atrae la atención del mutante. Por suerte, Gen y el chico ya han empezado a arrastrarse lentamente hacia la salida. Mientras se arrastran, el chico se da cuenta de que la ciudad ha sido alertada, lo que significa que uno de los agentes del Arconte no tardará en llegar. Así, a pequeños pasos, Gen y el chico se dirigieron hacia la salida. Por desgracia, cuando Gen agarró la estantería con la mano, se cortó con un fragmento de cristal clavado allí. El chico no hizo el menor ruido y ocultó al instante su mano herida para que no cayera al suelo ni una sola gota de sangre. Pero el olfato de la bestia era muy agudo, e incluso un corte tan pequeño no pasaba desapercibido. Al oler la sangre, el monstruo enloqueció, abalanzándose hacia la víctima. Gallina, ya preparada para aceptar su destino, cubrió al niño consigo misma, tratando de salvarlo de las garras del monstruo. De repente, sonó un disparo de un arma de gran potencia, que convirtió la cabeza del monstruo en un amasijo. Un par de pistolazos acabaron con el monstruo, por lo que la amenaza para los supervivientes del café había terminado. Togon, que había disparado al monstruo, fue a buscar a su hermano. Mientras tanto, Gen exhaló, agradeció a los CPM el tiempo que habían empleado en rescatar a la gente y empezó a calmar al bebé, que ya lloraba de miedo. Mientras tanto, Togon encontró a su hermano y sin decir una palabra a Gen, simplemente le cogió de la mano, arrastrándole tras él. Dejando atrás las galanterías, Togon dijo que esta vez Gen tendría que esforzarse mucho para explicar toda la situación. En casa, Togon empezó inmediatamente a enfrentarse a su hermano. Lo inmovilizó contra la pared y le preguntó por qué no huía inmediatamente. Gen dijo que iba a hacerlo, pero que no podía dejar al chico solo. Togon dijo que no se preocupaba por el chico y dejó que su hermano aceptara el trabajo a tiempo parcial porque estaba seguro de que podría salvarlo a tiempo,
pero hoy demuestra que estaba equivocado. Togon califica a Gen de imprudente e irresponsable y acusa a su hermano de empeorar una situación ya de por sí grave. Togon sospecha que Gen solo quiere alejarse de él o que ha encontrado a otra persona, razón por la que se va de casa tan a menudo. Pero el chico le dice a su hermano que sabe que no es cierto y que no tiene a nadie con quien salir. Cuando toca la cara de Togon, Gen se da cuenta de que su mano sigue cubierta de sangre. Su hermano aprieta aún más a Gen y le ordena que no cambie de tema, preguntándole si tener a Gen cerca no es suficiente. Togon aprieta la mano de su hermano y Gen dice que le duele, pidiéndole que la suelte. Por la noche, tras la conversación, Hyun se tumba en la cama, pensando en lo ocurrido. No entiende el comportamiento de su hermano, que sospecha que Gen está viendo a otra persona. Dice que siempre acaba igual y que Togon nunca le escucha. Entonces Gen se interesa por otra cuestión. Se pregunta si habría sido capaz de proteger al niño con la misma firmeza de haber sabido que iba a pelearse con Togon por él. Llega a la conclusión de que, aunque se invirtiera el tiempo, protegería al niño igualmente, pues lo ve como a su hermano pequeño. Gen recuerda las palabras de su hermano de que a partir de ahora tiene prohibido trabajar, así como salir a la calle. Togon le dice que si vuelve a quebrantar la prohibición, se enfrentará a terribles consecuencias. Sin embargo, el chico no puede hacer eso. Le resulta difícil soportar tanta presión por parte de su hermano, que considera a Gen la causa de todos los problemas. Además, Gen piensa que Lee ha ido demasiado lejos en este asunto. Dice que siempre hace todo lo que Togon le pide. Se queda en casa y no va a ninguna parte. Pero Togon no está en casa todo el tiempo, lo que hace pensar a Gen que le está evitando. Guy supone que, ahora, Togon odia la sola idea de encontrarse con él, pero se mantiene cerca porque Gen es el único miembro superviviente de la familia. Guy se pregunta si Togon Gen es percibido como un hermano mayor y no tiene respuesta a la pregunta planteada, porque todo lo que una vez los había unido estaba ahora quemado y convertido en cenizas. De repente, suena el teléfono. Gen coge el teléfono y pregunta con voz soñolienta quién es. Era su jefe. El tipo se disculpa y dice que iba a ponerse en contacto con ella pronto, pero que estaba un poco fuera de sí. La mujer dice que lo entiende, que por eso no llamó enseguida, porque tardó un poco en recuperarse. También dice que el café necesitará reparaciones. Hayeon le pregunta si necesita ayuda con el café, pero ella responde que no es necesario y le dice a Hayeon que descanse. También quiere decirle algo más a Gen, pero no sabe si debería. El caso es que Togon se puso en contacto con ella antes y le pidió que despidiera a Gen de su trabajo. Mientras tanto, Togon, de guardia, reflexiona sobre una reciente conversación con su hermano. Aquella conversación acabó muy mal. Cuando Togon apretó la mano de Gen, el chico se la arrebató asustado y corrió a su habitación, tapándose con una manta. Togon intentó explicarse, pero Gen pidió a su hermano que se marchara, diciéndole que no se acercara. Togon también piensa que su hermano no le entiende en absoluto. No se da cuenta de lo mucho que se preocupa por él y de lo mucho que le oculta a Gen para que no se preocupe. De repente, se oye una llamada de socorro y Togon responde que está de camino al lugar. Mientras tanto, el tiempo pasa. Ya es de día, pero Togon aún no ha vuelto a casa a pesar de haberlo prometido. De repente el tipo oyó un golpe seco en la ventana, como si alguien intentara romperla. Gallina fue inmediatamente a ver qué pasaba y miró por la ventana. No quería salir de casa porque sabía que su hermano se opondría. Gallina encontró un cuervo muerto en el alféizar de la ventana, un añadido desagradable a un día que ya le producía sensaciones extrañas. El resto de los días, Gen también encontró animales muertos en el patio de la casa, como si alguien los hubiera apilado allí a propósito. Lo extraño era que el pelaje de los animales estaba limpio, no estaban destrozados y nadie les había dado un mordisco. Gen pensó que solo podía ser una cosa, un sacrificio. Se preguntaba por qué alguien haría algo así, y al principio supuso que lo que estaba ocurriendo no era más que una cadena de extrañas coincidencias. Pero hace una semana, su actitud cambió. Para entonces, había demasiados cadáveres como para que Gen pudiera manejarlos solo, pero tampoco quería que su hermano se enterara, así que tuvo que pensar en algo. El chico se preguntó qué intentaban decirle. Pensó que podría tratarse de una amenaza y que alguien que temía por su vida intentaba amenazar a Gen. El chico recuerda cómo un día, alguien sospechó que era portador del virus mutante. La persona se dio cuenta de que los colmillos de Gen se habían tensado
y prometió informar al MTC. Entonces, según recuerda Gen, casi pierde la cabeza de sed. Y después de eso, recibió varias veces amenazas anónimas contra él. El chico se mira la mano desconcertado, preguntándose si la herida podría haberle delatado de nuevo. Piensa que es improbable que alguien se haya dado cuenta, porque rara vez habla con la gente, y, si ha ocurrido, probablemente no haya sido en un café. Piensa que es poco probable que un niño se hubiera dado cuenta. Entonces el niño piensa que los cadáveres podrían estar relacionados con la sangre que resuma del desagüe. De repente, el chico siente algo extraño. Su conciencia se nubla y un dolor agudo le atraviesa la cabeza, lo que le hace hacer una mueca. Gallina no entiende lo que le está pasando. Este mareo le parece muy extraño, sobre todo desde que oyó un rugido lejano. Por ahora, sin embargo, cree que es una alucinación provocada por el estrés extremo. Además, su sed ha aumentado últimamente. Al final, Gen concluye que no se puede descartar nada. Empieza a relacionar su sed creciente, su desmayo y los cadáveres fuera de la casa. Ahora todos estos acontecimientos ya no le parecen una serie de coincidencias. Pero aún así, abriendo el telón, Gen quiere saber por qué le han elegido a él entre todas las personas, insistiendo en que nunca quiso nada así. A pesar de la prohibición, Gen decide salir, aunque se da cuenta de que a su hermano no le hará ninguna gracia. Comprende la excitación de su hermano, pero observa que no puede seguir así, porque cada día que pasa solo, la ansiedad de Gen no hace más que crecer, y el chico quiere marcar la diferencia. Gen dice que ahora no tiene salida, porque cada día siente las miradas de alguien sobre él y se hace insoportable. Por eso se fue de casa, pensando que así se sentiría mejor. Decide que saldrá solo esta vez, pensando que así no infringe nada. Gen piensa que si no le pillan, todo irá bien, y además, el chico supone que las probabilidades de que aparezca un mutante en la calle a esas horas son extremadamente bajas. También piensa que volverá a ocurrir algo peligroso, porque cree que no puede pasar cada vez que sale. De repente, el tipo pierde el equilibrio y casi cae al suelo, pero consigue agarrarse a la pared del edificio en el último momento. Un extraño e insoportable zumbido vuelve a oírse en su cabeza. Al mismo tiempo, Gen mira a la gente que pasa para ver si pueden oír lo que él oye. Sin embargo, a juzgar por la forma de actuar de los transeúntes, ninguno de ellos puede oír el estruendo que oye el chico. Cuando vuelve en sí, Gen se da cuenta de que el rugido que oyó en casa no era producto de su imaginación, lo que le hace sentirse mejor. Sin embargo, se pregunta por qué los demás no oyen el mismo rugido. Se pregunta si es posible que él sea el único que puede oír el zumbido y, si es así, ¿por qué? Gen no entiende qué le pasa y qué hacer ahora, y en su mente piensa que sería mejor irse a casa antes de que sea demasiado tarde. De repente, su mirada se posa en la tapa de la escotilla. La pesada tapa metálica chirría al abrirse. El tipo siente como si le apretaran el cerebro con un aro de acero. Sus ojos empiezan a nadar. El cuerpo de Gen sentía que se movía por sí solo. Ya no era capaz de controlar conscientemente su cuerpo. Deambulando hacia adelante por los recovecos, el tipo se topa de repente con un gato negro, que al ver a Gen empieza a gruñir. Pronto, sin embargo, resulta que el gato no era la única criatura que esperaba al tipo. Tras él, aparece abruptamente la figura de un monstruo, que mata al animal, pero no ataca aún al tipo. Al contrario, el monstruo actúa como si hubiera capturado al gato para la gallina. Entonces el chico oye una voz alta y grave que exige que le drenen la sangre. Gen se sintió incómodo. No esperaba que los monstruos fueran capaces de hablar con tanta coherencia. La boca de alcantarilla está completamente abierta, y un hombre está de pie sobre ella, murmurando incoherencias, mirando fijamente hacia abajo. Uno de los transeúntes decide ayudar al hombre, acercándose e intentando sujetarle por el hombro, diciéndole que hay que tener cuidado en esos sitios, o uno puede caerse sin querer, pero estas palabras no surten efecto en el hombre, que sigue murmurando algo, mirando hacia abajo con ojos vacíos. Era como si su mente estuviera siendo controlada por algo, pues no mostraba ninguna reacción a las palabras del transeúnte, y sus ojos brillaban en rojo. El hombre no entiende lo que pasa. Supone que el hombre no está bien de la cabeza y que será mejor que llame a la policía para que solucione las cosas. Pero cuando un transeúnte echa un vistazo fugaz a la oscuridad de abajo, es como si alguien tomara el control de su mente, haciendo que sus ojos brillen en rojo. Mientras tanto, Gen consigue salir corriendo del callejón
y llegar a la concurrida calle. Apoyado contra la pared e intentando recuperar el aliento, no se da cuenta de lo que acaba de ocurrir. Supone que todo lo que acaba de ocurrir es producto de su imaginación, porque es imposible que los mutantes aprendan a hablar. Cuando Gen vuelve a posar su mirada en la concurrida calle, se da cuenta de que sus problemas no harán más que multiplicarse, porque toda una multitud de personas se ha reunido cerca de la alcantarilla abierta y al unísono murmuran algo, como si todos estuvieran bajo hipnosis, y, en efecto, de la oscuridad de la escotilla brotó un susurro bajo, que no podía distinguirse a distancia. Muchos de los reunidos se agacharon para oír lo que susurraba la voz. El tipo se da cuenta de que de repente todo el mundo parece haberse vuelto loco. No entiende qué está pasando aquí ni cómo es posible. Además, una niebla ha aparecido de repente de algún lugar, y un extraño olor proviene de las alcantarillas. Un hombre de la multitud se acercó a la escotilla, y en ese momento algo le agarró y le arrastró hacia abajo. Y entonces, una columna de sangre emergió de las alcantarillas, salpicando a todos los hipnotizados espectadores reunidos. La sangre goteó sobre el chico, haciendo que se tapara la boca con la mano al sentir que sus colmillos empezaban a sobresalir. Mientras tanto, las personas que habían estado hipnotizadas hacía unos segundos, ahora caían al suelo desconcertadas, sin entender lo que acababa de pasar. Pero una cosa veían claramente: restos de sangre alrededor de la escotilla abierta. En el tumulto resultante, el tipo estaba fuera de lugar, y mientras todos los demás empezaban a huir despavoridos, él se quedó quieto y observó. De repente, oyó que alguien se acercaba por detrás. Se inclinaba hacia él y le susurraba al oído que le vería pronto. Por la voz, Gen se dio cuenta de que era su hermano Togon. Pero como estaba de espaldas a él, no pudo verle la cara. Y cuando Gen se volvió para ver a su hermano, este ya no estaba allí, aunque habría jurado que acababa de oír a su hermano y de sentir su presencia. Entonces decide volver a casa cuanto antes, porque allí estará mucho más seguro. Pero Gen no consigue volver a casa tan rápido como quería. El chico, con la intención de lavarse la sangre en casa, tropieza y se agarra a la pared con las manos, notando que por segunda vez su cuerpo se comporta de forma extraña y desobediente. Al chico le zumba la cabeza y dice que siente como si estuviera a punto de partirse. La misma agonía que solo puede suprimir con la sangre de Togon, y ahora necesita comer de nuevo. El dolor que siente ahora es el mismo que cuando no logra saciar su sed. Pero Gen no entiende por qué está sucediendo ahora. Había bebido mucho antes de salir de casa. Recuerda el momento en que un chorro de sangre salpica su ropa al salir de la alcantarilla. Piensa que esta puede ser la causa de su hambre repentina, pero rápidamente descarta la idea, concluyendo que no tiene nada que ver con la alimentación. Gen decide que si bebe de las botellas que tiene en casa, se sentirá definitivamente mejor. Pero el chico, al volver a casa, no tiene tiempo de comer, porque su cuerpo de nuevo se niega a escuchar. Además del hambre y la sed, Gen siente que su órgano sensible se hincha, que aumenta de tamaño, y lo último que quiere en una situación así es que Togon le pille así. A Gen se le llenan los ojos de lágrimas. No se da cuenta de por qué tiene que pasar por todo esto. El tipo siente que se está volviendo loco, sin darse cuenta de por qué está pasando por todo esto. Se revuelca boca arriba e intenta hacer movimientos progresivos para solucionar el problema por sí mismo, pero al final fracasa. Después de quitarse toda la ropa, el tipo se sube a la cama y empieza a gemir. Siente que su cuerpo se quema vivo, le cuesta incluso respirar y, encima, su mente nublada no se da cuenta de dónde está. Lo que está ocurriendo en su vida se ha vuelto insoportable, y lo único que desea en este momento es que alguien le mate. Llama a su hermano o a alguien que le ayude. Cuando se levanta de la cama e intenta buscar a alguien, Gen se dirige a la puerta, pidiendo ayuda. Por suerte, Togon llega justo en el momento preciso, abre la puerta y agarra a su hermano por el brazo. Togon no entiende por qué su hermano está en la calle ese día y le acusa de intentar escapar. Hyun se disculpa y promete que no volverá a ocurrir, pero Togon ya había oído las disculpas de su hermano. Sin aflojar su agarre, tira a Gen detrás de él, arrojándolo sobre la cama. Gen es incapaz de resistirse, temblando de miedo y calor, retorciéndose de dolor y deseo. Gen pide ayuda a su hermano. Togon, agarrando el órgano hinchado de su hermano, observa que se trata de una situación diferente y recuerda que algo así ya había sucedido antes. Entonces Gen también se comportó de forma extraña,
tras lo cual se encerró en su habitación y se negó en redondo a salir aunque fuera un rato. Y 2 días después, el tipo volvió en sí, olvidando por completo los acontecimientos de los últimos días y sufriendo un dolor de cabeza. Y ahora Togon se da cuenta de que no debe dejar que su hermano sufra así. El chico agarra la mano de Togon y le señala por debajo de la cintura, pidiéndole que lo toque. Togon ve lo que le ocurre a su hermano y se da cuenta de que no es él mismo y de que no recordará nada. Finalmente le echó una mano a su hermano. Togon observó que ahora incluso el color de los ojos de Gen había cambiado. Eran de un rojo brillante. Mientras tanto, Togon se quedó perplejo cuando Gen le pidió que no insistiera en ello. Togon señala que, en ese estado de descontrol, Gen se vuelve demasiado descuidado y no se da cuenta de lo que le pueden hacer. A la mañana siguiente, Gen se despertó bruscamente, como si hubiera tenido una pesadilla. Afortunadamente, aparte de la sensación de miedo, no se sentía mal, y la fiebre también había desaparecido. El chico se da cuenta de que han pasado 3 días, pero sigue soñando con los sucesos de aquella noche y piensa que no es normal. Gen va a lavarse la cara, intentando recordar lo que ocurrió hace 3 días. Lo recuerda todo con niebla, especialmente las palabras de Togon. Para recordar los acontecimientos de hace 3 días, no deja de repetirlos en su cabeza, pero no puede recordarlo todo con detalle. Lo único que siente es una enorme vergüenza ante su hermano, por lo que había estado evitando a Togon durante los últimos 2 días. Esta evasión se estaba haciendo demasiado evidente para ambos. Cada vez que Togon intentaba entablar conversación o simplemente pasaba por su lado, Gen daba la espalda a su hermano y, alegando asuntos urgentes, huía de él. Lo extraño era que Togon se comportaba como de costumbre y no evitaba a su hermano de ninguna manera. Gen, aunque intentaba convencerse de que todo era normal, no terminaba de creérselo. Sonrojado al instante, mirándose a la cara, el chico se preguntó cómo podía mirar ahora a los ojos de su hermano. Y el cambio más extraño, según las observaciones de Gen, era que no había sentido hambre desde ese momento. Ya habían pasado 3 días, pero se sentía bien. Sin embargo, mientras baja las escaleras, el chico nota que su cuerpo apenas ha vuelto a la normalidad. También le inquietan las palabras de Togon sobre sus ojos. Recuerda que su hermano dijo algo sobre sus ojos. Se pregunta si tendrá algo que ver con el hecho de que sus ojos hayan cambiado de color en ese momento. Mientras deambulaba por la casa, Gen no se dio cuenta de que se había topado con su hermano. Da un paso atrás y mira sorprendido a Togon, notando que no esperaba que estuviera en casa a esta hora. Togon dice que se ha dejado algo aquí. El hermano pregunta cómo se encuentra Gen, y él dice que bien. Togon intenta tocar a su hermano, pero Gen, al ver la mano de su hermano frente a él y recordar algo de la noche anterior, salta hacia atrás, impidiendo que Togon le toque. Trastabillando de un lado a otro, el tipo dice que tiene que volver a su habitación de inmediato y sube corriendo las escaleras, cerrando la puerta tras de sí. Aprieta el puño con rabia, ya que no esperaba que Gen se comportara así después de todo esto. Mientras tanto, en la televisión, hay un reportaje sobre un suceso reciente relacionado con una fuente de sangre procedente de una alcantarilla. El presentador dice que la policía ya está investigando el caso y se han obtenido varias muestras de ADN. En relación con estos hechos, varias organizaciones religiosas y civiles han decidido protestar. Togon y Gen vieron el reportaje a solas. Togon se preguntó si el cuerpo de su hermano estaría bien, al notar que tenía muchas mordeduras y arañazos. Sin embargo, se dio cuenta de que sería incómodo hacer esa pregunta directamente. Luego intenta preguntar más disimuladamente. Togon se pregunta si Gallina está mejor después de todo. Dice que se aplicó un ungüento por la mañana, pero sigue preguntándoselo. Gen aparta la mirada de su hermano y dice que está bien, sobre todo porque ha pasado tiempo. Entonces Gen preguntó si su hermano estaría de servicio hoy, a lo que le respondieron que Togon se tomaba el día libre. El chico puso las piernas debajo de él y apretó la almohada, sin saber qué más decir. Togon tampoco tenía ni idea de cómo continuar la conversación. La noticia de que su hermano tenía un día libre le sorprendió, porque Gen nunca había sabido que el MTC tuviera un día libre. Se preguntó si debería preguntarle a Togon por qué no se había tomado el día libre antes. Aún así, al chico le daba miedo sacar esos temas. Se asustó aún más cuando recordó el caos que se produce en la calle cuando sale de casa. Se culpa de lo ocurrido cerca de la alcantarilla, creyendo que si se hubiera quedado en casa,
todo habría ido bien. Gallina está atormentada, porque cree que siempre ha traído a la gente solo el mal y ha sido la fuente de todas las desgracias. El tipo estaba intentando aguantar y de hecho lo estaba consiguiendo. Pero era solo por una razón, porque Togon, su hermano pequeño, siempre ha estado a su lado, y ahora le da miedo pensar en lo que pasará si su hermano le deja. Gen piensa que más le vale tener cuidado con lo que dice y hace, o podría quedarse solo otra vez, y pensarlo le mata. Guy aprieta la almohada, gimoteando fuerte y gritando la palabra no. Mientras tanto, Togon dice que hará lo que Gen quiera, aludiendo a su conversación pasada en la que el tipo se siente más cómodo bebiendo sangre. Togon sugiere que utilicen biberones a partir de ahora para evitar contactos innecesarios, sobre todo porque, según Togon, no tenían ninguna razón en particular para preferir los mordiscos a los biberones. Con el tiempo, congeniaron y siguieron viviendo juntos. Pero ahora, ante la insistencia de Togon, se ha instalado una cámara de CCTV en la casa porque, como dice Togon, Gen es poco servicial, siempre causando problemas y exigiendo ayuda. El chico acepta que no es el más listo, y causa problemas haciendo que su hermano se preocupe por nada y haga cosas que no le gustan. Es más, mirando hacia atrás, Gen se da cuenta realmente de lo imprudente que fue. El chico llega a la conclusión de que su mera existencia ya está causando muchos problemas a Togon. Aunque es plenamente consciente de ello, no puede cambiarlo. En retrospectiva, el chico se pregunta si esta era la razón por la que sus padres le despreciaban. Mirando por la ventana al cielo del atardecer, el chico se da cuenta de que toda su vida ha sido una carga y un problema para los demás. Piensa que probablemente nunca tendrá la oportunidad de vivir una vida normal. Tumbado en la cama, piensa en el cumpleaños de Togon, porque pronto será diciembre. Se pregunta si su hermano le perdonará si inicia la reconciliación, y también piensa qué regalarle a Togon por su cumpleaños. El chico intenta recordar qué es lo que más le gusta a su hermano, pero no puede recordar nada, excepto que a su hermano le gusta Hyun. Cuando encuentra un álbum de fotos en una de las estanterías, lo hojea, intentando recordar qué le gusta a Togon. Mirando las fotos, se da cuenta de que su hermano solía pasar todo su tiempo libre con él, y le encantaba que Gen le leyera un libro. Entonces recuerda que había una colección de relatos cortos en la estantería. Tras buscar durante unos segundos, Gen encuentra el libro. A pesar de abrirlo y recordar algunas historias, Gen abandonó la idea. Pensó que probablemente Togon no recordaría nada, ya que habían pasado años. Además, Gen no estaba seguro de lo que más le gustaba a su hermano. Tumbado en su cama, el niño sueña que tiene la oportunidad de cambiar el presente. Dice que crearía un mundo en el que todos pudieran convivir pacífica y tranquilamente. Él, Togon y sus padres. Sin embargo, el tipo se da cuenta de que se trata de un sueño irrealizable y que nunca se hará realidad, y que él mismo es el culpable. Todo lo que ha pasado ha sido por su culpa. El tipo piensa que si se hubiera quedado solo, hace tiempo que se habría rendido. Cada vez que el niño piensa que Togon podría abandonarle y marcharse, siente como si la columna de agua le presionara. Gen no entiende por qué ocurre esto y por qué es tan doloroso y aterrador. Al final, el chico decide que hoy va a hablar con su hermano. Va a decirle que la última vez estaba demasiado inmerso en sus pensamientos, por lo que no pudo darle una respuesta clara. Y en cuanto se resuelvan todos los malentendidos entre ellos, podrán volver a su relación anterior. Sin embargo, Togon se adelanta a su hermano. Es el primero en entablar conversación sobre el reciente incidente, y dice que era inevitable ya que Gen se encontraba en un estado terrible, y Togon tenía que hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar a su hermano. Le pide a Gen que no se preocupe por ello, y le pide que no se sienta incómodo a su lado porque ya no tiene sentido, sobre todo porque no ha pasado gran cosa. Al darse cuenta de cómo le miraba a los ojos su hermano, Gen está de acuerdo con lo que ha dicho. Togon le pide entonces a su hermano que finja que ese día no ocurrió nada especial, porque así les resultará más fácil a ambos seguir adelante con sus vidas. Al parecer es un escenario que le viene bien a Gen, y el chico dice que Togon tiene razón. Dice que perdió la cabeza en aquel momento y que no quiere repetirlo ahora. Pero ahora que Togon ha iniciado la conversación, Gen dice que se siente mucho mejor, porque lleva mucho tiempo sufriendo reticencias. El tipo sonríe y dice que, a decir verdad, tiene un recuerdo bastante vago de aquellos sucesos, así que Togon no tiene nada de qué preocuparse de todos modos. Por la noche, cuando los hermanos ya se habían acostado, Gen repite en su cabeza la conversación que mantuvieron durante el día,
llegando a la conclusión de que Togon tenía toda la razón y que solo fue una coincidencia, a pesar de que su corazón seguía acelerado por los recuerdos. El chico llega a la conclusión de que lo que ocurrió entre ellos no volverá a repetirse. Cerró los ojos, pero los acontecimientos recientes empezaron a volver a su mente, haciéndole sonrojar. Luego intentó apartar los malos pensamientos de su cabeza, recordándose que acababa de decidir que no volvería a ocurrir. Para distraerse, Gen decide pensar en cuántas heridas tiene su hermano en el cuerpo. Pero no sirve de nada, y entonces le viene a la cabeza un recuerdo aún más antiguo. Recuerda la noche en el prado, el mismo día en que él y su familia decidieron ir juntos de acampada. Estos recuerdos llevan al chico a pensar que en realidad es un monstruo, no digno de experimentar, y el lugar ante el que ahora se encontraba, el muchacho lo recordaba muy bien. Era el mismo lugar donde se había comido al monstruo con tanto placer, y donde su hermano menor lo había atrapado igual de inesperadamente. Gen se miró las manos ensangrentadas con horror, maldiciendo la llamada de la sangre que había consumido su mente entonces. Por aquel entonces, solo quería beberse toda la sangre y escapar. En recuerda el momento en que probó esa sangre, preguntándose si la sangre mutante era siempre tan dulce. Gen también recuerda los momentos en que le contó a su hermano pequeño lo del niño de las sombras que había caído en la oscuridad, incapaz de salir. Entonces Togon preguntó a su hermano qué le había pasado después al niño. Gen respondió a su hermano que el niño vagaba en la oscuridad, desesperado por escapar. En ese momento, a Gen se le saltaron las lágrimas. Solo quería volver atrás en el tiempo y cambiarlo todo. De repente, alguien llamó al chico. Giró la cabeza en dirección a la voz y vio cerca una figura oscura que se dirigía a él por su nombre, burlándose de que no se diera cuenta de lo que hacía. La figura señaló a Gen el lugar donde el mutante había estado tumbado hacía un segundo, pero ahora, al mirar allí, Gen se horrorizó al ver a su propio hermano tumbado en el lugar del mutante. La figura se rió a carcajadas, repitiendo una y otra vez que así acabarían todos los que rodeaban al tipo. La figura le dijo al tipo que era su apetito desenfrenado lo que le estaba volviendo loco. Entonces le dijo al tipo que se mirara de perfil, señalándole que Gen acababa de llenarse la barriga con avidez y el danés no había dejado ni un bocado. El malvado doble de Gen señalaba el cuerpo del pequeño Togon, repitiendo que Gen lo había matado. El niño se agarró desesperadamente al cuerpo del niño, intentando arreglarlo, pero ya era demasiado tarde, y entonces el olor de la sangre nubló su mente, y Gen, impulsada por una sed inquieta, empezó a comerse los restos del muchacho. El chico se levantó de la cama con un sudor frío. Corrió al lado de Togon para asegurarse de que su hermano estaba bien, pero cuando se despertó, no lo encontró allí. Jura que cuando se quedó dormido, su hermano estaba tumbado a su lado. Pero lo peor es que todo el costado de Togon está manchado de sangre. El chico se miró las manos, horrorizado, sin darse cuenta de dónde había salido tanta sangre de la cama. Por suerte, las manos de gallina estaban limpias. Pero el muchacho, sin detenerse a mirarlos, vio entonces una imagen muy distinta. Sus manos estaban ahora cubiertas de sangre, y lo peor de todo era que esa sangre pertenecía a Togon. Sin saber lo que le estaba pasando, Gen se sujetó la cabeza, diciéndose aún que era irreal. Saltando de la cama, el chico salió corriendo de casa en ropa interior, intentando alejar de sí todos los malos pensamientos. Se dice a sí mismo que Togon está bien, solo que siempre está ocupado y no se queda en casa las 24 horas del día, así que no tiene sentido preocuparse. En cuanto a esas visiones, Gen intenta creer que todo es una ilusión y nada más. Recuerda todos los acontecimientos que ahora se mezclan en su memoria. Gen no puede imaginar cómo ha podido vivir todo este tiempo en semejante locura. Sin embargo, el tipo oye entonces una voz en su cabeza que acusa a Gen de estar negando la realidad en este momento. Gen le pide a la voz que se calle, insistiendo en que todo es solo un sueño. Cuando Gen empezaba a llorar, sintió que alguien le agarraba del brazo y se dio la vuelta para ver a Togon, que obviamente no estaba contento de ver a su hermano en medio de la calle por la noche. Se dio la vuelta y vio a Togon, que obviamente no estaba contento de ver a su hermano en medio de la calle por la noche. Togon regañó a su hermano por salir solo en mitad de la noche, pero al ver a su hermano ileso, Gen se abalanzó inmediatamente a sus brazos, olvidándose de todo y dejando a Togon sumido en el estupor. Togon le pide a su hermano que se desenganche, pero Gen se opone y dice que no lo hará ni bajo pena de muerte. Togon pregunta entonces qué ha pasado esta vez.
Gen dice que nunca volverá a soltar a su hermano, mencionando que Togon murió por su culpa. El chico se alegró mucho de ver a su hermano vivo, pero en su mente seguían apareciendo las palabras de que todos los que estuvieran cerca de él serían devorados vivos.